Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videoconferencia. Tenemos a dos invitadas de lujo para esta nueva ponencia. El tema de hoy es análisis de la educación en México. Vamos a dar una calurosa bienvenida para toda la audiencia a estas dos expertas, las maestras en educación, Abigail Zambrano Méndez y Xenia Herrera Contreras. Bienvenidas, maestras. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que de mi parte estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder expresar y compartir en este momento con ustedes. Maestra Xenia Herrera, ¿usted qué opina de esta invitación? Pues estoy muy contenta. Tenemos unos temas que realmente creemos que van a ser de su interés. Espero que pues quede lo más claro posible. Y pues si llegan a tener alguna duda, aquellas personas que nos estén viendo, con confianza pueden preguntar. Vamos a desarrollar esta ponencia por medio de 3 etapas, 3 temas importantes y puntuales en este tema: la política, la calidad y la economía. Para empezar, nos gustaría que nos hablaran acerca de la nueva Ley General de Educación en comparación con la reforma educativa del 2013. Bien, creo que has elegido un muy buen punto de inicio, porque justamente no es solamente un punto de inicio para esta reunión, sino también es un nuevo punto de inicio para la educación en México. Nos habla acerca de los nuevos proyectos que vienen para todo este instituto que es el de la educación, pero también contemplando a los maestros, es decir, un conjunto de entre escuelas, alumnos y profesores, ya que esta nueva ley general, a diferencia de la reforma educativa, va a desplazar por completo el INE, ese medio que se tenía en el que tratábamos de elaborar exámenes o pruebas para los docentes. Ahora se busca que los docentes asegurar su calidad educativa desde su formación normal, porque con esto garantizamos que van a ser profesionales que brinden educación de calidad en las instituciones. Otro punto muy importante que podemos realzar de esta nueva Ley General de Educación es que se va a reforzar, y más bien yo creería que más que reforzar, incorporar en gran medida el civismo, la música, la cultura, los derechos humanos y algo muy importante que hace ruido actualmente, que es el cuidado del medio ambiente y las relaciones sostenibles. Es muy importante en este punto abarcar que esta Ley General de Educación, propuesta en septiembre de 2019 y aprobada por la Cámara de Diputados, contempla la educación especial. Y de esta manera estamos hablando de un México educativo que sea capaz de impulsar la educación, tanto incluyendo la diversidad de las personas y muy especialmente a los pueblos indígenas. Con respecto a las influencias de los organismos internacionales en las políticas educativas, ¿qué opinión para ustedes resalta? Bueno, primero que nada tendríamos que empezar definiendo qué es un organismo internacional para luego posteriormente pues ahondar sobre cuáles son los organismos que influyen más en la educación, ¿no? Entonces, primero que nada es un organismo internacional, son instituciones de financiamiento económico, cuyo objetivo va a ser siempre definir las políticas educativas a nivel mundial. Por eso es el nombre de internacional, ¿no? Todo eso se basa en conjunto, ¿no? Para poder evaluar, certificar y establecer los modelos educativos. Ahora bien, son 4 organismos internacionales los que influyen en la educación. Los primeros 3 van a ser siempre de financiamiento económico, ¿no? Entonces, empezamos con el Banco Mundial. Como te comenté, es una fuente de financiamiento. Este incluye 189 países miembros, cuyo objetivo es reducir la pobreza y generar la prosperidad compartida en los países en desarrollo. O sea, estos países que te estoy comentando van a tratar siempre de trabajar en conjunto para poder reducir la pobreza, ¿no? Luego está el segundo, que es el Banco Interamericano para el Desarrollo. Igual es un banco, pero la única diferencia que tiene es, sí, brinda financiamiento económico, pero se centra más en América Latina y el Caribe. El objetivo de este organismo
es poder mejorar la salud, la educación, la infraestructura, dando ese apoyo financiero para poder reducir la pobreza y la desigualdad. Con México específicamente, ya que estamos hablando del análisis de México, en el periodo del 2019 al 2024 se enfoca en poder reducir esta pobreza igual, pero de manera brindando financiamiento para crecer el nivel económico y la inclusividad y el desarrollo sostenible. Ahora bien, pasamos al otro organismo internacional, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE. Este organismo diseña políticas para poder favorecer la prosperidad, igualdad de oportunidades, todo con el fin único de que haya bienestar para las personas. Y por último, que digamos que es el más ligado a la educación, el que más suena dentro de todos estos, el más conocido sería la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Esta institución es la encargada de la promoción de la educación y la difusión de la cultura a través de la promoción de la paz para poder generar este desarrollo sostenible. Todos estos organismos trabajan en conjunto para poder tener una buena educación en México. Ahora, otro punto muy importante para las nuevas generaciones a futuro, la calidad. ¿Qué características de una institución se deben considerar para que ofrezca una educación de calidad y qué elementos de las TICs debería de incluir? Bien, dando seguimiento a este punto que compartió la maestra Xenia, es muy cierto, todos este tipo de organismos internacionales van a influir fuertemente en México. ¿Por qué? Porque, bueno, los países que se encuentran asociados a estos, algunos de ellos tienen desarrollos increíbles en infraestructura, en tecnología, en ciencia y sobre todo en educación. Es por eso, para que podamos alcanzar o catalogar a México como uno de los niveles de calidad educativa, deberíamos de incorporar algo que está siendo totalmente necesario y que abre las puertas tanto laborales como profesionales a quienes estamos educando. Y estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas se van a encargar de todo ese proceso digitalizado de la información, es decir, la manera en que compartimos a través de las herramientas digitales todos los conceptos previos, la construcción del aprendizaje significativo para los educandos. Uno, si pudiéramos enlistarlo, la verdad es que yo creo que va muy ad hoc dependiendo del nivel educativo al que estemos hablando. Pero si pudiéramos enlistarlos como tú nos marcas puntuadamente, yo creo que estaríamos hablando como en procesos que marquen requisitos acerca de la actualización docente. En un principio te había hablado que la Ley General de Educación contempla esta formación de los docentes desde su proceso en la formación de las normales. Entonces necesitamos docentes que tengan la actualización, pero sobre todo el deseo por querer innovar sus clases. Creo que este episodio de pandemia nos ha dejado muy en claro cuánta es la necesidad de que los profesores se actualicen y busquen los medios para poder llegar a todos los niveles educativos. También es muy importante que se proporcionen los equipos de cómputo. No podemos hablar de innovación o de implementar clases con educación pues virtual o implementación de la computación si no tenemos los equipos. Y un dato muy importante es que en México únicamente el 12% de las instituciones que declara tener educación en las TIC, solo el 12% cuenta con equipos de cómputo y una infraestructura que estaríamos hablando de la conectividad, de todo lo que se ve relacionado a las redes para poder realizar realmente esta educación. También es muy importante que las instituciones, para poder alcanzar esta calidad educativa, incluyan el diseño de una infraestructura. Estamos hablando de áreas, de esos salones, de muy famosos salones de cómputo, que algunas veces no llegan a poder utilizarse, o más bien los alumnos se ven limitados. Es muy importante que se incluyan en todas las clases actividades dinámicas digitales para que los alumnos se vayan familiarizando. Muy actualmente tenemos la gamificación, que ha sido una herramienta que realmente ha reforzado muchísimo la educación, sobre todo en aquellos aspectos que algunas veces no se logran comprender porque no suelen ser tan tangibles, pero gracias a la gamificación podemos ejemplificarlo y llevar esto a un aprendizaje significativo. Ahora bien,
¿qué debe considerar una institución para la práctica de la inclusión y la equidad en el alcance de la calidad educativa? Bien, bueno, retomando lo que la maestra Abby comentó, pues en el tema de la infraestructura, sobre todo con la educación especial, que es uno de los temas que se incorporaron en la nueva escuela mexicana, antes en la reforma pasada no se tenía incluido esto, pues hemos visto muchas instituciones que tienen, por ejemplo, las rampas, ¿no? Para aquellos niños que tienen que utilizar sillas de ruedas y te topas con una rampa que la tienen puesto enfrente de una pared, ¿no? Entonces, por lógica dices, no podría subir una silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿dónde le estás dando a entender que hay esa inclusión para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, este sí sería como que un punto fundamental dentro de la infraestructura en la escuela que se considere, porque pues si tú estás tratando de hacerlos sentir integrados en tu institución y si tú estás diciendo en tu filosofía, por ejemplo, que estás incluyendo a este tipo de personas, entonces como que no hay una coherencia dentro de esto, ¿no? Eso es en el tema de la infraestructura y podríamos mencionar muchos otros aspectos que englobarían el tipo de educación especial o la inclusión a pueblos indígenas o cosas así, ¿no? Pero hablando específicamente dentro de un aula, ¿no? Mucho se dice, y tiene mucho de cierto, que la educación empieza desde la casa. Hay que empezar con la formación de valores. ¿Por qué? Porque el docente dentro del aula lo que hace es reforzar esos valores que uno tiene. Entonces, si tú como docente tienes alumnos con alguna capacidad diferente, puede ser motriz, puede ser intelectual, incluso se ve con los estilos de aprendizaje. Todos aprendemos de diferente manera. Entonces, así como tú docente lo que haces es incorporar ciertas actividades para que puedan aprender en conjunto todos los alumnos, lo mismo debería de pasar con esta educación especial. O sea, no porque, te pongo un ejemplo, en educación física, ¿no? Que por ejemplo ponemos una de secundaria, primaria, secundaria, nos topamos con maestros de educación física que, ¿qué es lo que le dicen a este tipo? Sigamos con el ejemplo de lo de la silla de ruedas, ¿no? La mayoría es que si vas a correr por la cancha o vamos a jugar fútbol o básquetbol, ¿y qué es lo que le dicen al niño? No, pues híjole, vas a tener que tú esperar a que pues termine la clase. Y pues te vamos a sacar 10 porque somos buena onda, ¿no? Entonces, no se trata de eso, no se trata de que tú le regales una calificación a una persona. Hoy en día vemos en las Olimpiadas que están jugando, entonces hay como que esa incongruencia dentro de eso. Si ese niño está viendo que hay personas con su misma capacidad haciendo cosas que cualquier otra persona podría hacer, ¿por qué en la escuela no brindarlo? Entonces, todo empieza con la pedagogía del docente, de que el docente realmente tenga esa vocación por su profesión y diga, ¿sabes qué? Pues mira, podemos jugar de esta manera, vamos a incorporar a todo el grupo, o si no puedes correr, pues ahí vemos la manera de ayudarte o adaptar la clase a este tipo de personas, ¿no? Eso en el tema de la inclusión, hacer sentir incorporados a nuestros alumnos en este tema, ¿no? Luego está lo del bullying, ¿no? Que empiezan los niños de que, ay, pues que tú, una persona sorda, ¿no? Es que tú no escuchas o cosas así. A mí me llegó a tocar, y yo estudié en la preparatoria con una persona así, y yo lo veía mucho, realmente veías que le hacían burlas de que porque no puede exponer, y entonces, ¿dónde está el maestro para decir, oigan, como que cálmense un poquito, ¿no? Lo mismo, te lo vuelvo a repetir, la educación viene desde casa. Y si tú traes esos valores bien cimentados, lo único que tendría que hacer el docente es reforzarlos para poder hacer sentir integrados a ese tipo de alumnos pues en nuestra escuela y brindarles confianza, porque muchas veces pasa eso. Se tratan de hacer menos, se esconden, hacen un caparazón para que ya no los vean, porque se sienten mal y no es cuestión de que se sientan mal, simple y sencillamente aprendes diferente, pero hay que tener en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes. Así como él no tiene una discapacidad motriz, pues a alguno de nosotros se nos dificulta aprender leyendo o viendo imágenes no le captan. Ahí vienen los estilos de aprendizaje. Entonces, eso es lo que englobaría la inclusión y la equidad dentro de una escuela. Ahora bien, puntualizando el tercer tema, un tema que yo considero de verdad muy importante en México, pero que muy pocos mexicanos saben. ¿Cuál es la economía que se implementa en México y cómo se relaciona con la educación? Ok, tienes toda la razón. De hecho, nos hemos topado con muchas personas que no entienden como que esta relación de la economía con la educación, ¿no? De que la economía solo está para
la área administrativa, turismo y todo esto. Entonces, no entienden que sí, realmente la educación influye mucho. La economía, perdón, influye mucho en la educación, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la economía que se establece aquí en México es una economía mixta. ¿A qué se refiere esto? Que se basa en la economía de mercado y la economía planificada. Esto se refiere a que es un sistema de organización económica que va a combinar siempre los sectores públicos y privados. Si tuviéramos que ponerle un sector a esta economía de mercado y a la planificada, sería así. La economía planificada van a ser siempre los recursos que el gobierno te va a brindar a ti como institución, y la privada es la economía de mercado, se basa mucho en la oferta y demanda. Te pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que el gobierno va a establecer ciertos recursos económicos, estamos hablando del tema de economía, para las escuelas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo dividen eso si hay muchas escuelas pues en México, ¿no? Entonces, hablando principalmente de Benito Juárez, ¿no? Entonces, el gobierno dice, yo te voy a proporcionar tanto a ti como Benito Juárez, y tú vas a ver la manera de repartirlo dentro de todas las escuelas que tienes a nivel, ¿no? Entonces, pues obviamente la persona encargada de ver todo lo referente a Benito Juárez tiene que ir distribuyendo, y pues a ti te toca tanto, a ti te toca tanto, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo hacen esta distribución? Pues básicamente podríamos decir que lo hacen por medio de cuántos alumnos tuviste en el ciclo pasado, y esto es lo que te corresponde, ¿no? Ya no me pidas más, es lo único que te voy a proporcionar como yo como gobierno, ¿no? Y la de mercado, podríamos poner dos ejemplos. Siguiendo con este mismo que te acabo de dar, es una institución privada que te va a proporcionar dependiendo si le conviene, si así podríamos ponerle a la palabra, o sea, ponerle esa palabra. ¿Cuántos alumnos más puedes ingresar en esta institución? ¿Qué puedes ofrecerle tú a los alumnos que otra institución no tienen? O sea, en tu currículum, ¿qué le puedes dar? Entonces, dependiendo de lo que yo pueda ver a futuro, si me puede generar pues una buena oferta, yo te voy a proporcionar tanto, ¿no? O bien, ¿cuántas instituciones, que es el otro ejemplo que te estaba mencionando, cuántas instituciones a nivel privado pueden haber alrededor de una institución pública, ¿no? O sea, ¿cuántas es la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuánto si me conviene poner una institución aquí privada? ¿Cuánto yo puedo cobrar por, pues dependiendo del nivel o de la zona rural en la que yo esté, ¿no? Eso básicamente es a lo que se refiere a la economía en México. Esa es la economía que implementamos, y realmente pues no es un tipo de economía nuevo. Hay muchos países que utilizan este tipo de economía. Ya hacía falta que la pudieran implementar acá. Definitivamente, si seguimos tocando el tema de la infraestructura, de la calidad, hay mucho que hace falta por proporcionar a la educación, definitivamente. Ahondar sobre el tema de la economía requiere una sola ponencia, abarca demasiado, definitivamente. Si nos ponemos a hablar de esto no acabamos, pero pues básicamente esto es lo que se podría definir como economía mixta en México, que es la que implementa. Ahora bien, maestras, para terminar con esta videoconferencia, ¿cuáles son las principales diferencias entre la educación pública y la privada? Muy bien, creo que tu pregunta me parece muy interesante porque está muy enlazada a lo que mencionaste al principio, que es acerca de que muy pocos conocemos acerca de cómo administrarnos y acerca de temas económicos. Creo que estos temas económicos quedan a veces, como había mencionado la maestra Xenia, hacia un costado, ¿no? Solo quien ve contabilidad, solo quien ve mercadotecnia o procesos administrativos va a conocer acerca de esto. Y tan sencillo como a veces algunos de nosotros como ciudadanos se nos complican muchísimo los temas de el incremento o incluso el SAT y todos estos tipos de relaciones, y a veces dejamos a un costado ese tipo de temas, ¿no? Simplemente decimos, no, pues es que no sé, y eso es también algo que es un punto importante porque a muy pocos les interesa. Entonces, es ahí como una parte crítica. ¿Y cómo podemos enfocarlo a la educación? Esto lo podemos ver en todos los aspectos. No es solamente educativo, porque si hablamos de público y privado, incluso si yo les pregunto a ustedes,
que si está alguien muy grave en el hospital, la primera respuesta que me dirían es que lo llevarían a un hospital privado. Y no es que esté mal, sino que hasta cierto punto se nos da que hemos crecido con la idea de que todo lo privado tiene muy buena calidad, ¿no? Y todo lo que es público decrece, todo lo que es público pierde confiabilidad, todo lo que es público tiene muy bajos recursos o son recursos limitados y demás. Y pensando en la educación, o sea, es indiscutible que la educación es relevante para todos los ciudadanos. Es algo que hasta cierto punto nos define y podemos verlo en la sociedad. Muchas personas dicen, ay, es que ella no fue a la escuela o es que ella es ignorante. O sea, qué fuerte suena esto, pero es una realidad que vivimos en México. Asocian muchísimo las capacidades de las personas con la educación. Es como si la educación estuviera pasando por una crisis y socialmente nos quedaría mucho a deber, como si de la educación dependiera todo el desarrollo de un país, cuando, como bien mencionó Xenia, es un conjunto de todas las dimensiones humanas. No podemos ver a la persona solo en la concepción formativa, es ver todas sus dimensiones humanas, psicológicas, familiares, emocionales, profesionales, laborales, bueno, todas las dimensiones donde nos desarrollamos, porque solo así, cuando cambiamos este clip de visión, vamos a poder tener un nuevo paradigma de la educación y poder concebirlo como una red que se interconecta todas las dimensiones humanas, pero también una red que interconecta todas las ciencias. Cuando aprendes algo, no solamente te enfocas como a la física, a la química o a las matemáticas, sino verlo como algo que se interrelaciona con otras como las ciencias sociales, la educación. O sea, todo esto se puede interconectar y la formación integral es una muy buena apuesta que se está teniendo actualmente, sobre todo en temas de calidad. Lo que sucede en México es que lamentablemente tenemos la idea de que solo podremos alcanzar esa calidad en entornos de educación privada, siendo así que incluso la realidad es que de todo el porcentaje o de la cantidad de educación que existe en México, al menos 4 millones de todos los estudiantes están en escuelas privadas. Y hablando esto, enfocándolo hacia las brechas sociales, esto se relaciona mucho con que ciertamente algunos como organizaciones internacionales como la OCDE cataloga que estas educaciones de calidad o lo que se cataloga como con mayor infraestructura, mayor implementación de las tecnologías, se encuentra en zonas donde vemos pues personas con mayores privilegios, con mayores ingresos, con mayores posibilidades de trabajo o de alcance profesional. Y hablando esta parte de los ingresos, es muy importante mencionar que en México existen grupos poblacionales que han quedado en el rezago. Grupos poblacionales como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde tienen tanta dificultad de desarrollo. Y esto también se ve reflejado en la poca ayuda que reciben. O sea, imagínate, sabemos que hay becas para apoyar e impulsar a los estudiantes, pero solo el 28% de los estudiantes que se encuentran en pobreza extrema realmente reciben una ayuda. O sea, no podemos hablar de un avance en México con un México que posee una gran cantidad de personas que se encuentran en pobreza extrema, impulsar solamente el 28%, porque de ese 28% que impulses, no podemos garantizar que realmente sea el 28% que termine una licenciatura, ¿no? Entonces, sí sería como el incrementar esa posibilidad y relacionarlo mucho con la Ley General de Educación y también con el artículo 3º, o sea, que eso no quede solamente en un idealismo, sino que realmente sea educación para todos, ¿no? Porque solamente cambiando esas brechas y cambiando nuestra forma de ver las cosas, vamos a poder tener el impulso a realizarlas. Existen otros países donde le han apostado más, o sea, que el alcance de sus objetivos se ha visto en que sembrar la necesidad en las personas. ¿Cómo realizar esto? Bueno, responder a la responsabilidad de la formación. Es cierto, en la educación y nosotros como profesionales de la educación tenemos cierta responsabilidad en la formación de la ciudadanía, pero también es necesario promover la construcción de una realidad distinta. Y solo si ponemos en la necesidad de otros el concebir las
cosas de manera diferente, porque de esta manera obtendremos mejores resultados. Solo así vamos a impulsarlos. O sea, nosotros no tendremos que hacer el trabajo, sino dejar en ellos la inspiración de querer hacerlo. Y de esta manera se va a lograr construir una mejor estructura educativa en México. Maestras, pues solo me queda agradecerles mucho por su participación y por compartirnos todos sus conocimientos con respecto a estos temas. Te agradecemos mucho la invitación, esperamos que haya sido de su agrado. A mí me gustó mucho el poder compartir este momento, porque creo que todas las dudas y todos los comentarios refuerzan la formación, y lo que más necesitamos son personas formadas y con el interés de querer seguir innovando. Así es. En conclusión, te podríamos decir que hace falta mucho en la educación, realmente hace falta muchos apartados que se deberían de considerar. Hay una gran diferencia, como lo mencionó en un principio la maestra Adi, en cuanto a la ley general con la nueva escuela mexicana que se propone. En verdad esperamos mucho que sí hayan esos cambios. Hemos visto que incluyen a la educación superior, que incluyen a la educación especial, ya incluyen más apartados, se habla sobre calidad y qué es lo que se podría hacer por la calidad. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de su gusto.